Buenas noches desde la Ciudad de México, buenos días o buenas tardes en alguna de las ciudades del mundo. La verdad que es una pena que nuevamente no podamos encontrarnos, que no podamos interactuar cara a cara, como todo mundo sabemos, por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, es motivo de regocijo que podamos interactuar de manera virtual, para que podamos conocer los avances de las investigaciones que todo mundo estamos desarrollando, obviamente quienes concurrimos a este 16º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Bien, espero que se encuentren todos muy bien de salud, al igual que sus familias. Bien, voy a permitirme presentar mi trabajo titulado Comportamiento democrático de los mexicanos entre las instituciones políticas y los valores de la democracia. En realidad, este trabajo forma parte de una investigación financiada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar propiamente, les dejo en la pantalla el objetivo de esta presentación. Permítanme hacer algunas precisiones. En realidad, yo hubiese querido presentarles hoy datos al respecto de este estudio, de la relación entre instituciones políticas, valores de la democracia y comportamiento político de los mexicanos, pero no hemos podido hacer nuestro trabajo de campo. La Universidad Nacional Autónoma de México nos autorizó hace poquito que hasta hacer nuestro trabajo campo para el mes de agosto. Igual aquí hemos tenido, como en muchas partes del mundo, muchísimas restricciones. Pero bueno, espero que los datos se los pueda presentar en otra ocasión, o quien esté interesado se puede comunicar conmigo para que igual podamos interactuar de esa manera. En ese sentido, voy a hacer solamente un planteamiento teórico entre los conceptos, las variables que ya mencioné, las instituciones políticas, los valores de la democracia y el comportamiento político de los mexicanos. Bien, primeramente permítanme comentar cómo entendemos nosotros la democracia. Sobre esta categoría se han escrito muchísimas cosas, hay varias teorías en la ciencia política que pretenden explicar, pero de una manera, digamos, esquemática, nosotros entenderíamos la democracia de tres maneras. Uno, como un método electivo. En ese sentido, la democracia es la mejor manera que tenemos los miembros de una comunidad política, los ciudadanos, para decidir quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. El procedimiento, nosotros lo conocemos, son las elecciones, unas elecciones limpias, justas, eh, periódicas, ¿no?, en la que se respeten los resultados por parte del gobierno y de todos los actores políticos. En ese sentido, las elecciones son, como dicen algunos autores, Powell en particular, un efectivo instrumento de la democracia. Pero también la democracia es una forma de gobierno. No me detengo aquí porque no es el objetivo discutir cuestiones alrededor de la democracia, pero enfaticemos. Nosotros tenemos las elecciones para elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. En ese sentido, a quienes elegimos, a los gobernantes y a los representantes, tienen que responder a las preferencias políticas, a las demandas, a los intereses de la ciudadanía. En ese sentido, la democracia como forma de gobierno se organiza de modo que efectivamente responda a la representación popular, a la voluntad de quienes conforman la comunidad política. La democracia puede ser y debe de ser muchísimas cosas más, ¿no? Algunos la reducen solo a las elecciones, algunos tratan de definirla de manera más sustantiva en base a esto, a la democracia como una forma de gobierno, pero nosotros sostenemos una tercera versión o idea acerca de lo que es la democracia. Y esto es que la democracia también es una forma de comportamiento. Los seres humanos, las personas, nos comportamos de distinta manera en la sociedad. Tiene que ver ello con muchísimos factores: la familia, los distintos condicionamientos sociales, los códigos culturales, la educación, las prácticas
culturales, en el sentido de la cultura política, también que observamos alrededor de nosotros y que lo aprendemos mediante el aprendizaje social y también, y de manera destacada, mediante los valores que imperan en una sociedad. En ese sentido, si el comportamiento lo trasladamos a la esfera política, hablamos de comportamiento político y es un área de estudio también muy importante en la ciencia política. Nosotros trasladamos todavía de manera más particular esta cuestión de los valores, de la forma de comportamiento que tiene que ver con los valores, con todo lo que ya mencioné, a la cuestión del comportamiento democrático. Y eso tiene que ver nuevamente con muchos factores y destacamos, lo reitero nuevamente, eh, la cuestión de los valores. Por ejemplo, la gente suele normar su comportamiento en base a cuestiones morales, ¿no? Algunos dicen es malo mentir, algunos no, y se comportan en ese sentido. Pues nosotros aquí, enseguida lo mencionamos, hemos definido algunos valores de la democracia con los que decía pretendíamos hacer el trabajo empírico, pero bueno, hoy solamente planteamos la relación teórica. Pero nos gustaría que quedara claro, por lo menos como pensamos nosotros, la cuestión de la democracia. Un método electivo también es una forma de gobierno y de manera mucho más particular es una forma de comportamiento. Bien, vamos a empezar a hablar ahora de los elementos que integran la relación que nosotros pretendemos plantear aquí, ¿no? Las instituciones políticas. Igual, tiene ya tiempo que en ciencia política se discute mucho esta cuestión, antes incluso de perspectivas más contemporáneas como la de Douglas North, un premio Nobel, y él, para no abusar más del tiempo, las define como las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre y que le dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio. Él la resume de esta manera: las instituciones políticas son las reglas del juego. En general, las instituciones sociales, económicas, en fin. Él distingue dos tipos de instituciones, las formales e informales. Les dejo aquí la presentación para que ustedes puedan acudir a ella y puedan observar lo que está escrito. Yo no esté leyendo todo el contenido, pero en general las instituciones formales son aquellas que están escritas en, digamos, en el documento magno fundamental como una constitución, hasta reglamentos y contratos, ¿no? Y las informales tienen también una cualidad: no están escritas en ningún lado. Provienen del legado cultural propio de una sociedad determinada, se escriben en la cultura de la misma sociedad, forman parte de los códigos culturales, etcétera. Y también tendríamos que ver qué relación tienen con los valores. Pero una cuestión también importantísima, como la señala Nay, es que las instituciones informales son reglas de autocumplimiento. A la diferencia de las instituciones formales, estas son vinculatorias, son de cumplimiento obligatorio. Bien, eh, lo dije de manera muy esquemática, pero queda claro lo que son las instituciones políticas. Las instituciones no son las dependencias, mucho menos los edificios, ¿no? Aunque se llamen algunos así. Son organizaciones humanas, en este caso organizaciones políticas, y las instituciones son los marcos que regulan, que prescriben el comportamiento de la gente. Bien, enseguida quiero plantear la cuestión de los valores y señalar que en realidad hay una multiplicidad, por no decir confusión, de conceptos alrededor de definiciones alrededor del concepto valor. Solo como una pequeña muestra, yo puse aquí varias definiciones en esta y en la siguiente tabla. Si me permiten, solamente leeré dos o tres de algunos de los autores más famosos. Yo puse ahí su disciplina, ¿no? Para que vean que la confusión está en las ciencias sociales, no en alguna ciencia en particular. Por ejemplo, la de Kluck-Clyde, ¿no? Un antropólogo y sociólogo que dice que los valores son un concepto de lo deseable que influye en la selección de modos, medios y fines de acción disponibles. O, por ejemplo, la de Rockich, que es un psicólogo social, que dice que los valores son una creencia duradera de que un modo específico de conducta o un estado final de existencia es personal o socialmente preferible a un modo de conducta opuesto o inverso al estado final de la existencia. Una última definición, como ilustración, la de Schwartz, un teórico psicólogo social muy al que acude la mayoría de los investigadores,
para adoptar su definición, y esta es: defino los valores como concepciones de lo deseable que guían la forma en la que los actores sociales, ¿no?, seleccionan acciones, evalúan personas y eventos y explican sus acciones y evaluaciones. En realidad, ya que me voy a permitir hacer de manera muy puntual una crítica epistemológica, teórica y metodológica acerca de los valores, porque como lo podrán ver de manera más detenida, y yo con estas tres ilustraciones acerca de las definiciones de los valores son, dependiendo del teórico, cualquier cosa. Encontramos que para algunos los valores son principios, para otros los valores son creencias, para otros autores los valores son esquemas, para otros autores son criterios, para algunos investigadores son estándares, tendencias, metas o cogniciones. Y entonces pareciera que valor, en su conceptualización, es lo que define al investigador, y la cuestión, sabemos, en ciencia no es así. Y esto tiene implicaciones muy importantes en términos metodológicos y empíricos, porque si decimos que los valores son cualquier cosa, entonces cuando decimos que medimos valores, estamos midiendo cualquier cosa. Para abonar en esta crítica epistemológica, permítanme incorporar la definición de un filósofo, de Frondizi, que da justo en esta cuestión epistemológica, porque si observamos la lámina anterior, la mayoría, todas las definiciones se centran en el sujeto. Los valores son un atributo del sujeto, pero en realidad voy a permitirme este, mencionar una parte de lo que dice Frondizi en esta cuestión de la crítica epistemológica. El valor no puede existir sino en relación con el sujeto que valora, por supuesto, ¿no?, que tendría que ver con las definiciones que acabamos de presentar. Pero igualmente, no hay valoración sin valor. La valoración exige la presencia de un objeto intencional. Hay cualidades en el objeto que me obligan a reaccionar de un modo determinado, a valorar positivamente aunque no me agrade, o desee hacerlo, etcétera, etcétera. Para finalmente concluir, el valor es una cualidad estructural que surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. Por otra parte, esa relación no se da en el vacío, sino en una situación física y humana determinada. Queda claro entonces que si acudimos a alguna de las definiciones de valor de alguno de los autores que acabo de presentar y que pululan en los artículos científicos que encontramos en la literatura, pues en realidad estamos hablando solamente de una parte de esa relación, del sujeto que valora, pero no del objeto valorado. Por eso Frondizi dice que el valor es una cualidad estructural del objeto y que tiene que ver con la reacción, la valoración del sujeto frente a ese objeto que es valorado. El producto de esa relación es un valor. Por supuesto que la atribución del valor la realiza el sujeto, pero no puede haber valoración sin objeto a valorar. Esto me parece importante porque lo soslayan en todas las definiciones que mostré en la lámina anterior. De ese modo, nosotros nos permitimos en el equipo de investigación presentar una definición propia acerca de los valores que tiene que ver con esta cuestión epistemológica y con una mayor precisión teórica y metodológica que deriva en una cuestión empírica muy elemental: medir efectivamente lo que teóricamente estamos diciendo que vamos a medir. Si decimos que los valores son creencias, si decimos que los valores son metas, si decimos que los valores son orientaciones, estándares, etcétera, pues en realidad deberíamos de medir eso: metas, estándares, orientaciones y no valores. Si decimos que vamos a medir valores, tendríamos que medir esa interacción, o el producto, mejor dicho, de esa interacción entre el sujeto que valora y el objeto que es valorado. Por eso nosotros nos permitimos presentarles esta definición. Los valores son sistemas cognitivo-emocionales que prescriben la conducta de los seres humanos. Específicamente, son sistemas de ideas que resultan de la interacción entre el sujeto que valora y el objeto valorado. Estos sistemas de ideas presentan un vínculo indirecto con las actitudes y el comportamiento de las personas. Tienen la característica de estar temporal y situalmente condicionados. En este sentido, cuando los valores son compartidos por un amplio segmento de poblaciones en un tiempo determinado, conforman sistemas de valores que alimentan la cultura de una época y una sociedad. En ese sentido,
es necesario precisar la relación entre el concepto valores y otros como el de cultura política y otros conceptos sociales como creencias, actitudes, percepciones y representaciones sociales por una razón. Cuando nosotros acudimos a las encuestas de valores para ver precisamente eso, cómo valoran las personas eh, algunos objetos o qué valores presentan, generalmente los investigadores, los encuestadores, lo ubican, y así se titulan los textos, en la esfera más grande de cultura política. Y cuando ya dicen que van a hablar de valores, hablan de valores, percepciones, actitudes, incluso incluyen la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Y todo lo meten en el mismo saco. Y entonces no sabemos de manera precisa si están presentándonos los valores de una persona o las actitudes de una persona, etcétera. Voy a concretizarlo un poquito más adelante, esta cuestión metodológica. Nosotros no hemos podido hacer el trabajo de campo, pero tenemos dos inventarios, un inventario de valores de la democracia y un inventario de comportamiento democrático que vamos a aplicar aquí en el país, y hemos elegido estos 10 valores de la democracia: igualdad, libertad, fraternidad, pluralidad, tolerancia, participación, legalidad, responsabilidad, justicia y solidaridad. Aquí se traslapó. Regreso a la relación entre instituciones políticas, valores de la democracia, y enseguida abordamos la cuestión de los valores del comportamiento democrático. Uno se hace la pregunta si efectivamente, estoy hablando del caso de México, en nuestra Constitución y en algunas leyes, nosotros elegimos la ley vigente de trabajo, la ley vigente de educación, están presentes como conceptos estos valores de la democracia, y efectivamente lo están. No pueden estar definidos en nuestros documentos, en la Constitución y en las leyes secundarias, pero sí forman parte de las prescripciones que vienen en estos documentos fundamentales. No me detengo, no se trata de hacer aquí un análisis axiológico, no soy jurista, ni mucho menos, eh, pero análisis axiológico jurídico, pero solamente quiero presentar la frecuencia en la que, ya sea como sustantivo, adjetivo, verbo o la palabra contraria, el antónimo, se encuentra la misma palabra democracia, el mismo concepto valor y los 10 valores de la democracia que elegimos, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, en la Constitución como sustantivo está la palabra democracia 2 veces y como adjetivo 16, y así los demás valores de la democracia. En la ley vigente, la Ley General de Educación, la democracia, el concepto de democracia aparece solo una vez como sustantivo y aparece 7 veces como adjetivo, ¿no? Por ejemplo, dice, la educación será democrática, etcétera, ¿no? Eh, el valor de la igualdad, dice los hombres, la Constitución, los hombres son iguales y las mujeres son iguales, etcétera. No me detengo ahora, estamos haciendo ese análisis pormenorizado, pero solamente les presento estas tablas, ahora la del trabajo, para que observemos que efectivamente en la Constitución, repito, y en estas dos leyes vigentes, están presentes la palabra misma democracia, la palabra valor y los 10 valores de la democracia que nosotros hemos elegido. Y esto es importantísimo porque los valores de la democracia tiene que ver muchas cosas, con muchas cosas, entre ellas con los valores de la democracia que forman parte de la cultura, que a su vez poseen o practican los habitantes de un país, los miembros de una sociedad. Y en ese sentido, los valores de la democracia son a su vez el sustento de las instituciones políticas, y de la misma manera las instituciones políticas, al incorporar los valores de la democracia, prescriben en un sentido aspiracional estos valores como algo a lo que tenemos que llegar, ¿no? Eso es fundamental, es importantísimo. Ahora bien, en términos, ya voy a terminar porque estamos por ocupar los 20 minutos, en términos de los datos estadísticos, de los datos empíricos que hay en el país muchísimas encuestas que hablan de cultura política, de preferencias sobre cualquier cuestión que se les ocurra, y efectivamente sobre valores. Desde los 80 se investiga en México la cuestión de los valores de los mexicanos, pero, y esa es una sorpresa, que tiene que ver con esta confusión teórica, epistemológica, teórica y metodológica, a la que ya aludimos. No hay de manera precisa encuestas sobre valores de la democracia en los mexicanos. ¿Por qué? Porque cuando vienen valores, ya lo decía, lo meten en el mismo saco que
creencias, actitudes, representaciones sociales, etcétera. Y entonces no sabemos de qué se trata. La única fuente que incorpora solamente una gráfica con estos datos que encontré, así de manera específica viene el fraseo de la pregunta. En su opinión, ¿cuál es el valor más importante para los mexicanos? Se entiende que son los valores de la democracia, porque las opciones son igualdad, justicia, solidaridad, libertad, entre otros. Es esta, de la Fundación Este País y de Banamex. Eh, es un documento de 2010, ya tiene rato. La igualdad es un valor que es más importante para el 27% de los mexicanos, la justicia para el 25% de los mexicanos, la solidaridad para el 24% de los mexicanos y la libertad para el 22% de los mexicanos. No hay manera de contrastar con otras fuentes porque, insisto, no sabemos si son actitudes, creencias, etcétera. Para finalizar, nosotros necesitamos contar con los datos producto de la aplicación de nuestros inventarios, el de valores de la democracia, el de comportamiento democrático, que aplicaremos en agosto, que esperamos pronto poder presentárselos. Pero la pregunta ¿es democrático el comportamiento de los mexicanos? En términos jurídico-políticos, hemos avanzado muchísimo en este país desde hace 40 años. Hoy tenemos elecciones más limpias, justas, competitivas, creíbles para la mayoría de los mexicanos, pero en términos de la democracia como forma de gobierno y de lo que debe hacer un gobierno democrático, falta mucho, ¿no? La democracia en su dimensión económica y social son dos cuestiones todavía muy, muy, muy pendientes que hay que trabajar en el país, porque en el país hay más de la mitad de mexicanos en condición de pobreza extrema y casi 2/3 de mexicanos que viven en pobreza. Entonces, en un país así no se puede decir que haya democracia, porque no hay igualdad económica. En fin, y la cuestión es, ¿por qué no lo somos o por qué algunos empiezan a manifestar un comportamiento, digamos, más democrático? Insisto, hay muchos factores. Uno de ellos son los valores de la democracia que profesan y practican algunos de los mexicanos. No tendríamos muchos elementos para dar una respuesta más concluyente, pero algunos de los factores por ahí que encontramos en la literatura que tienen que ver con esta cuestión de si nos comportamos de manera democrática o no es lo que dicen Flores y Meyenberg, que nosotros identificamos los principios y los valores de la democracia más en un sentido abstracto, como algo lejano, y no en su relación más práctica, cotidiana. Las autoras dicen en sus aspectos operativos. Y aquí tiene que ver otra cuestión. ¿Cómo hacemos para que haya efectivamente un apego psicosocial a las instituciones? Nuestra Constitución y por lo menos las dos leyes que les mencioné hablan claramente de los valores de la democracia. ¿Cómo hacemos para que los mexicanos, atendiendo esas prescripciones conductuales que vienen en las instituciones políticas, las ya mencionadas, nos apeguemos a ellas y en ese sentido nos comportemos de manera democrática? La cuestión queda abierta. Esperamos poder ofrecer elementos para ir conformando una respuesta, para avanzar en la misma investigación y poder, digamos, ofrecer algunas propuestas alternativas a la sociedad mexicana, al propio gobierno, para que incluso en un país tan violento podamos comportarnos de manera más democrática a los mexicanos, es decir, de manera más pacífica. Les agradezco mucho su atención. No puedo extenderme más porque ya llevamos 23 minutos. Espero que nos veamos de manera presencial ahora sí el siguiente año y cualquier cuestión, estoy a sus órdenes, tienen mis datos. Muchísimas gracias.